Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia al asambleísta Diego Franco, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresas, para hablar de las tareas legislativas que se cumplen, partiendo de un hecho. Este momento está en trámite otro proyecto urgente en materia económica que se ha titulado como el proyecto de ley de áreas protegidas, en donde se van a abordar algunos cambios al ordenamiento legal interno. ¿Cómo ve este trámite y cuáles son los aspectos más positivos de esta ley de áreas protegidas que se ha establecido la necesidad en el país? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Comentarle que es mi primera entrevista en Quito. Yo soy asambleísta por Manabí, así que es un completo honor. Y con respecto a su pregunta, bueno, esta ley busca ser esa voz de los que hoy no tienen voz, no solo la fauna y la flora, sino también aquellas comunidades que han sido de cierta forma relegadas, y estas áreas protegidas que constituyen el 20% del territorio ecuatoriano. Entonces no estamos hablando de algo menor, y que lastimosamente hoy son terreno o propiedad, por decirlo de alguna manera, del crimen organizado. Entonces, por eso ahí la económica urgente. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de este proyecto de ley que presentara el Ejecutivo? Bueno, la creación del SNAP, que es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, va a ser una empresa pública adscrita al Ministerio de Turismo, que va a poder controlar estas áreas protegidas. Y la gente va a decir, otra empresa pública más burocracia. Todo lo contrario, al tener una empresa pública que proteja a las áreas protegidas, va a poder minimizar la burocracia, acceder a donaciones internacionales, quizás a la creación de un fideicomiso para generar fondos, pero también para reactivar económicamente a las zonas deprimidas que por lo general se encuentran rodeando o cerca de las áreas protegidas. Ahora, esta institución, ¿cuál será el papel que cumpla en el control de las áreas protegidas? Bueno, la idea es primero básicamente de control, es decir, aquí es importante entender algo, porque muchas personas se van a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con las comunidades? Ellos van a tener voz. Nadie conoce el territorio más que las comunidades que están cerca de las áreas protegidas. Entonces, primero, darles ese espacio, que tengan la plena seguridad que van a ser escuchados, van a ser atendidos y además van a ser los primeros beneficiados de esta ley. Segundo, poder tener facilidad y flexibilidad al momento de generar recursos para las áreas protegidas. Y tercero, va a ser el órgano que puede ayudar a hacer las APPs para que el sector público y privado puedan llegar a acuerdos para poder proteger y mantener estas áreas, sobre todo. Hemos escuchado voces de respetables ambientalistas que dan cuenta y dicen que esta ley sobre áreas protegidas tiene que dejar claro que el objetivo de estas es la conservación al menos del 20% del territorio nacional y que está por encima de los intereses económicos. Sí, totalmente. Muchas personas dicen, y es bueno que lo hablemos acá, que esta ley busca privatizar las áreas protegidas. Todo lo contrario. Pero también hay que entender algo y hay que seguir. Aquí no se trata tampoco de descubrir el agua tibia. Hay que seguir ejemplos de países que lo están haciendo con éxito, como Costa Rica. Usted de Costa Rica va a un área protegida y para ver un volcán le cobran. Porque el mantenimiento de las áreas protegidas cuesta. El mantenimiento de la fauna y la flora cuesta. Y la forma de reactivar económicamente a los sectores más deprimidos del país cuesta. Eso no significa que vamos a hacer de esto un negocio, pero para que sea un modelo sostenible y sustentable en el tiempo se necesita reactivarlo económicamente de alguna forma. Y ahí entra la empresa privada. La empresa privada no va a tener el control de las áreas protegidas, pero sí el mantenimiento, por ejemplo, infraestructura que se pueda realizar, mantenimiento y seguridad. Eso es muy importante. De esa forma se puede trabajar en equipo. El señor asambleísta Diego Franco, al Estado le corresponde ejercer esta rectoría, el control y la fiscalización
de estos mecanismos? ¿Cómo fortalecer la institucionalidad que ha sido tan débil en general? Sí, en realidad al Estado le corresponde hoy sobre todo acabar con el crimen organizado. Eso es lo más importante. Si usted se da cuenta, las leyes económicas, la de solidaridad nacional, el fortalecimiento institucional y esta de acá, lo que buscan también es atacar al crimen organizado que hoy nos está acabando. Más de 3.500 millones de dólares al año se evaporan por la minería ilegal, y es lo que queremos atacar. Por eso también el de carácter urgente económico de esta ley. Hoy yo creo que sí podemos confiar en un gobierno que está cumpliendo con lo que dice, es coherente entre lo que dice y lo que hace, y también pues el trabajo en conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo se ve plasmado en estas leyes. Y además algo muy importante que sí me gusta resaltar, el trabajo que realiza la comisión. Nosotros estamos escuchando todas las voces. Para este primer debate se ha escuchado más de 25 ponencias, comparecencias, entre guardaparques, entre ministros, expertos ambientalistas, gente de la otra bancada que tienen también observaciones muy valiosas, y así se viene reflejando en el trabajo que venimos realizando. Entonces sí es una ley inclusiva, y además es importante resaltar que hoy es el primer debate, que todavía hay tiempo para acatar observaciones, para dar sugerencias y para seguir trabajando. Claro, en el primer debate se reciben observaciones, vuelve a la comisión y finalmente volverá al segundo debate, en donde allí sí se vota el proyecto de ley. ¿Cómo están los tiempos? ¿Están dentro de los 30 días del proyecto urgente? Sí, venimos sesionando incluso hasta los domingos a veces. Hemos sesionado un domingo 7 de la mañana, domingo que pasó hace 3 días sesionamos a las 8 de la noche. Tenemos 21 sesiones ya en lo que va de mes y medio, en lo que es en la Comisión Comisión Económica y Productiva, Desarrollo Económico Productivo, y en realidad eso es lo que el presidente nos ha pedido también. El Ejecutivo nos está pidiendo trabajo porque hoy estas económicas urgentes sí son más urgentes que nunca. El país no puede esperar más, el país está cansado de mentiras, quiere ver una asamblea que trabaje, y lo estamos haciendo bastante bien, y creo que es el trabajo que se está logrando entre todos los asambleístas. No voy a mencionar solo nuestra bancada. Yo creo que, repito, hay asambleístas de la otra bancada que tienen observaciones muy valiosas. Incluso en nuestra comisión hemos logrado ya trabajar en equipo, por decirlo de alguna manera, a pesar de que tenemos dos posturas muy distintas, pero entendemos que al final del día lo que importa es el bienestar del Ecuador. Señor asambleísta Franco, también se considera en el proyecto algo que es fundamental, como las salvaguardas sociales y ambientales que sean claras para las comunidades y pueblos indígenas. Sí, claro, correcto. De hecho, nosotros recibimos en la comisión a líderes de la comunidad Shuar, y no solo eso, sino que está claro que el SNAP, esta empresa pública, tiene por obligatoriedad hacer consultas previas antes de realizar algún tipo de proyecto o de proceso dentro de un área protegida. Y ellos van a tener no solo espacios para trabajar, sino voz y toma de decisiones. Y la gente va a decir, bueno, eso siempre lo dicen, ¿cómo mantienen eso? ¿Será una verdad? ¿Será una mentira? Y repito, la seriedad de este gobierno demuestra que hay que confiar. Hoy creo que podemos confiar en un gobierno que es coherente entre lo que dice y lo que hace. Usted señalaba, asambleísta Diego Franco, sobre la intención en esta ley de crear una institución estatal. ¿Será la creación de una empresa para el sistema de áreas protegidas, o debe existir perseverarse en un servicio nacional de áreas protegidas como una entidad técnica y especializada que apoye a la conservación de nuestro patrimonio? Bueno, el órgano rector se mantiene como el Ministerio de Turismo, es importante. Las funciones del SNAP van a ser controlar las áreas protegidas como tal, porque, por ejemplo, le voy a dar un caso muy importante, un tema muy importante, una cifra muy importante. Hoy el país tiene apenas alrededor de 600 guardaparques. De hecho, los guardaparques como tal no son considerados funcionarios públicos. Por eso es que y ojo, que el trabajo de un guardaparque no es un trabajo sencillo. No solo es que tienes que cuidar el área protegida, sino que tienes que saber de fauna y flora, y encima la amenaza latente que tienes todos los días al crimen organizado en estas áreas. Entonces, hoy más que nunca, como están las cosas, no es ni siquiera atractivo para las comunidades ser guardaparques. Entonces, este SNAP también va a fortalecer
la figura de guardaparques. Estamos con un déficit de un 94% de guardaparques a nivel nacional, apenas 600, y hablamos de que las áreas protegidas bordean el 20% del terreno nacional. Entonces el SNAP cumple una función muy especial, que es fortalecer desde ese ámbito a las zonas protegidas. Asambleísta Franco, en este proyecto se van a dar los recursos para precisamente crear esta institución pública. Por ejemplo, hay un tema necesario, el financiamiento apropiado, el fortalecimiento en la provincia insular de Galápagos. ¿Se toma en cuenta esto? Galápagos es un tema un tema especial. En realidad, nosotros queremos que la ley sea de beneficio para no solo el Ecuador continental, sino también para las Islas Galápagos, que aparte es nuestro tesoro más preciado a nivel mundial. Pero ellos por eso mismo necesitan de una atención especial, y hemos dejado gran parte del debate para la segunda parte de este proceso, porque en nuestra comisión tenemos a un asambleísta que es de Galápagos y ha hecho sus observaciones muy justas, y se necesita ampliar el debate. No es tan sencillo, no es lo mismo tratar áreas protegidas en el continente ecuatoriano como en las islas. Ahora, pero perdón que le interrumpa, ¿sí? Eso no quiere decir que vamos a dejar a Galápagos afuera. Galápagos es muy importante, es tan importante como las áreas protegidas del continente ecuatoriano. Otra observación que hemos visto, que la figura de empresa pública por su naturaleza no puede ejercer la rectoría sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo cual es fundamental, esta rectoría en defensa de estas áreas. Bueno, ¿cómo se va a hacer? La rectoría la entiende el Ministerio. No. Entonces, esta es una empresa que está adjunta al Ministerio, y que va a servir para protección y para reactivar económicamente estas zonas. ¿En qué se va a basar? Primero, en darles voz a quienes hoy no tienen voz. Segundo, en buscar recursos, en generar recursos, pero ¿por qué? Porque ellos sí pueden, por ejemplo, recibir donaciones, ellos pueden crear el fideicomiso público para poder recibir fondos y poder mantener las áreas protegidas, y también pues mantener las reglas claras para que las alianzas públicas privadas se puedan dar. Porque al final del día lo que queremos evitar es que esto sea un sentido, que la gente tenga un sentido de que es privatizar las áreas protegidas. Eso no va a pasar. Esto no es para beneficiar a nadie, esto es para beneficio de las comunidades, esto es para beneficio de la fauna y flora de las áreas protegidas, y al final para todo el Ecuador. Porque así nosotros estemos lejos de ciertas áreas protegidas, pues son de todos los ecuatorianos. Ahora, este proyecto de ley irá acompañado con el financiamiento respectivo a fin de fortalecer estos controles. No, total, claro que sí, pero ¿cómo se va a financiar eso? Eso no significa más burocracia, ojo, ni tampoco que va a perjudicar al gobierno nacional, porque también he escuchado voces que dicen, no, esto perjudica al gobierno nacional, porque recuerde que también hay una parte donde se va a existir alivio financiero para ciertos sectores, pero el mismo hecho de proteger las áreas va a generar recursos para mantener el proyecto como tal, para mantener al SNAP. Se va a cobrar en ciertas áreas protegidas, va a haber cobro, y se va a generar pues también el fideicomiso para que el público y privado puedan generar estos recursos. ¿Qué otras reformas se incluyen en este proyecto de ley de áreas protegidas? Porque con la experiencia que se ha tenido en este primer mes y medio, ha habido leyes importantes: la ley orgánica de inteligencia, la ley de soberanía, la ley de integridad pública, en donde se han incluido otras reformas. Recuerdo la última reforma, 20 cuerpos legales. ¿Qué otras reformas se incluye en este proyecto de ley de áreas protegidas? Sí, bueno, hay la más importante, quizás una de las más importantes, es la de alivio financiero y condonación de ciertas deudas. Hay alivio financiero para el sector pesquero industrial, condonación al 100% de las deudas que tienen que ver con uso de temas públicos, por ejemplo, cuando usan los puertos pesqueros artesanales. Hoy sí le quiero comentar algo. Yo vengo de una provincia que gran parte de su gente vive de la pesca artesanal, y la pesca artesanal es uno de los sectores más afectados por el narcotráfico. ¿Por qué?
porque en la pesca artesanal todavía se utiliza mucho cash. Las transferencias son por cash, entonces es muy fácil lavar dinero. Y aparte están desprotegidos. Ellos no tienen un seguro como existe el seguro campesino, por ejemplo. Ellos, la pesca... y los pescadores industriales no tienen ciertos beneficios que tienen los pescadores industriales. Los artesanales no tienen beneficios. Y encima los matan en alta mar y están completamente endeudados en tierra. Entonces, este alivio financiero para ellos, que es una condonación de deudas al 100% en temas de contrataciones públicas, por ejemplo, cuando hacen ellos arriendan los espacios para fondear en los puertos pesqueros. Todo ese tipo de uso de infraestructura pública va a ser condonado, y eso es importantísimo para poder reactivar este sector. Pero también se va a hacer una condonación de deuda a los deudores de CFN, que ya en una ley de alivio financiero en el año 23-24 recaudó para la CFN alrededor de $600 millones. Entonces sí es importante, porque de esta forma también reactiva las empresas, microempresas, empresas que tienen deudas que quizás se ven atoradas y no pueden seguir generando. Eso es muy importante. La otra también es reconocer a los guardaparques, como le comentaba. Hoy los guardaparques no son considerados funcionarios públicos y no tienen los beneficios que en su totalidad que tienen los funcionarios públicos. Y ¿cuántos guardaparques cuenta el Ecuador? Alrededor de 600. Estamos hablando que el 20% del terreno ecuatoriano es área protegida. Con 600 es imposible cuidar estas áreas. Entonces tenemos un déficit casi del 90%. Es decir, que se necesitan alrededor de 5.000 guardaparques más en el Ecuador. Y eso solo se puede lograr con reglas claras y con una institución, en este caso la SNAP, que los proteja. No hay otra forma. Primero que tienen que ser reconocidos. Hoy creen, es lo que decía al inicio de la entrevista, ser guardaparque no es ser un guardián nada más. Aparte de eso tienes que saber de naturaleza, de animales, y controlar. O sea, no es sencillo. Entonces es gente muy especializada, muy técnica, que necesita este apoyo. Usted ha hablado de dar este alivio financiero especialmente a los pescadores artesanales. ¿Cómo se va a realizar la condonación de deudas? ¿Será para intereses y multas, pero deberán pagar el capital que contrajeron en un crédito? A los pescadores artesanales no. A las CFN sí. A los deudores de CFN solo para intereses y multas. Acá a los pescadores artesanales va a ser condonación del 100% de sus deudas que tienen que ver con el uso de infraestructura pública. Es decir, los usos de los puertos, los usos de los terminales portuarios, etcétera. Para ellos es un 100% de la condonación de sus deudas. ¿Con algún techo de deuda? ¿O puede ser 10.000, 5.000, 8.000, 20.000 dólares? Eso sí le pido, por favor, que se lo voy a hacer llegar. No lo tengo, pero sí es importante entender por qué a ellos. ¿Ya? Este es uno de los sectores más afectados por el narcotráfico. Entonces ellos necesitan reactivarse de una manera. Son más de 50.000 familias que viven en el Ecuador solo por la pesca artesanal, y muchas de ellas son mujeres. La gran mayoría son el sostén de su familia. Entonces, ¿qué hace cuando el pescador sale de faena y no regresa, o es secuestrado en alta mar, o cuando va de faena y le roban un motor de esos cuesta $5.000, $10.000? Entonces no pueden reactivarse económicamente, y encima tienen multas porque no hay una diferenciación, existe pesca artesanal y pesca industrial hoy en el Ecuador. Entonces, y hay muchas cositas que hay que cambiar. Por ejemplo, si un pescador artesanal tiene su panga, su lanchita, y le pone un GPS especializado, ya es considerado industrial, lo cual no es correcto, y es multado como industrial. Para una flota atunera, una multa de $30.000, pues quizás no es mucho. Bueno, es mucho, pero quizás no le afecte tremendamente. Pero para un pescador artesanal, una multa de $30.000 es acabarle la vida. Me refiero a acabarle la vida de su negocio, y por eso lastimosamente se sienten tentados por el narcotráfico. Esa es la realidad que viven nuestros pescadores. Por eso es muy importante darle este alivio financiero para que se puedan reactivar económicamente. Asambleísta Franco, ¿se toman medidas y en esta ley que impida lo que sucede en el país cuando se habla de condonaciones? A veces se
pretenden penetrar quienes no les corresponde, en este caso, que no son de la pesca artesanal. ¿Cómo identificar con rigurosidad para que no se cobijen en estas condonaciones quienes no deben ser condonados sus deudas? Suceden dos cosas, eso que usted menciona y también que muchas veces los mandos medios no acotan, no trabajan de la mano con el Ejecutivo, hacen quedar mal al Legislativo y al Ejecutivo. No se puede limpiar a los mandos medios, que están enquistados. Vea, en el sector de salud, que es otra materia, resulta muy difícil, tienen amarrados casi mafias en el sector de salud para los contratos. Tenga la plena seguridad que nosotros no vamos a descansar hasta acabar con la corrupción dentro de las instituciones públicas. De hecho, la ley económica urgente de reforzamiento institucional, la segunda que sacamos, justamente ataca a la corrupción dentro de las instituciones. Entonces, es un inicio. Mire, el papel aguanta todo, pero si ya tienes una ley que te está persiguiendo, que te está marcando el camino, es más sencillo. Hay que aplicar la ley. Hay que aplicar la ley y nosotros también tenemos que fiscalizar como legisladores, ¿no? Entonces, que tengan la plena seguridad, si nos están escuchando, que todos esos corruptos, porque le hacen un daño tremendo al país, van a ser perseguidos y vamos a acabar con todos. O sea, será un trabajo titánico, pero lo vamos a intentar y lo vamos a lograr. Un tema conceptual, señor asambleísta Franco. Usted habló que la rectoría va a estar en el Ministerio de Turismo. Pregunto, ¿en qué queda el Ministerio del Ambiente? ¿Va a desaparecer? ¿Acaso el Ministerio del Ambiente no es o era el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Ni el Ministerio de Turismo ni el Ministerio de Ambiente van a desaparecer. Pero el Ministerio de Ambiente era el rector, ¿ahora pasa a Turismo? ¿O cuál va a ser las condiciones? Bueno, ambos trabajan para esto, porque recuerde que el Ministerio de Ambiente, si bien es el órgano que hasta la fecha mantiene de alguna forma las áreas protegidas. Porque debe haber un rector de áreas protegidas. ¿Cuál va a ser? La única forma de reactivarlo económicamente es trabajando con el Ministerio de Turismo, porque la única forma de reactivar las áreas protegidas es con turismo. Esa es la realidad. Entonces, son dos ministerios que trabajan muy de cerca. ¿Y en qué queda el Ministerio del Ambiente? Continúa trabajando. ¿Se subordina al Ministerio de Turismo? No. Ellos tienen funciones muy, muy importantes también. O sea, esto es un terreno muy amplio. Hay áreas protegidas. Pero el Ministerio del Ambiente tenía la rectoría del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ahora va a ser parte del SNAP y va a trabajar de la mano junto con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo. Ambos van a ser los rectores en diferentes temas, ¿no? La reactivación económica de turismo, yo por eso me referí al inicio, y pues va a trabajar como un ente rector del SNAP también. Cuando se habla de una ley de áreas protegidas, es importante hablar también de sectores que han hecho mucho daño en el Ecuador, como es la minería ilegal. Y siempre se ha dicho que en este caso entregar territorios a la minería formal con toda la rigurosidad de los controles, licencias ambientales, las áreas protegidas va a proteger para evitar que la minería ilegal siga destrozando al país, incluso exportando legalmente el oro con empresas fantasmas de papel. La ley va a cubrir esto para que sean rigurosamente las áreas protegidas no penetradas por la minería ilegal. Es que esta ley no trabaja de forma independiente, trabaja de la mano con la Ley de Solidaridad Nacional y con todas las leyes que estamos entregando al Estado como herramientas. ¿Ya? Nosotros entendemos y no pretendemos mencionar en una entrevista o al Ecuador que esta ley va a acabar con la minería ilegal, pero ahora tienes 3 herramientas, que son estas 3 económicas urgentes, que los están atacando. Ya lo están atacando desde lo económico, desde lo institucional y ahora desde lo ambiental. Entonces, cada vez se les complica más. Esta es una guerra, y yo siempre lo digo, muy distinta a una guerra fronteriza. Cuando usted pelea con otro país por territorio... Está identificado el rival. Acá no. Acá está en todas las instituciones públicas. Entonces es más complicado. ¿Cómo atacas? Con leyes claras, con política pública clara. Y para eso estas 3 económicas urgentes que están, 2 ya han sido aprobadas y la tercera está en camino. Es la única forma de atacarlos. Hoy la minería ilegal es uno de los mayores problemas del Ecuador. Sin embargo, créame que desde que se aprobó la Ley de Solidaridad Nacional, las cosas comienzan a cambiar. Ya no la tienen tan sencillo y no la van a tener cada vez más complicado.
Claro, será cuestión de aplicar la ley, porque penosamente a veces sucede que se aprueban, se acatan las leyes, pero no se cumplen. Con el fortalecimiento de las fuerzas públicas, las cosas cambian muchísimo. Prueba de eso es la captura de uno de los cabecillas y hombres más buscados del Ecuador hace pocos días. La fuerza pública se siente respaldada. Y yo creo que ese es el inicio de algo. Mucha gente a veces también tiende a desconfiar de nuestras fuerzas públicas, con justa razón, pero hay que confiar. Se lo dice a alguien que vive en una provincia que hasta la fecha han muerto más de 240 personas, solo en mi ciudad, 240 personas. En Manta. Entonces, yo sí le digo, prefiero estar en las manos de las fuerzas públicas, pero 100% antes que los delincuentes. Los tiempos de este proyecto de ley de protección de áreas protegidas va para el primer debate. ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? ¿Cuándo volverá la comisión para el informe para el segundo y definitivo debate? Bueno, hoy es el primer debate, como usted lo menciona. Espero y aspiro a que ambas partes entiendan la importancia de la ley. Lastimosamente, a la otra bancada muchas veces le pesa más el corazón que la razón. O la agenda política, hay que decirlo, de impunidad. Porque pero es que al final del día... Más de aportar, porque aquí debería construirse, en un sistema democrático es importante la oposición, pero que contribuya con mejores cosas y no que obstruya o que busque la desestabilización en el país. Total, y ahí sí quiero mencionar, y lo hice al inicio, mencionaba que hay muy buenos elementos en esa bancada que han hecho sus aportes y que han sido escuchados, pero muchos otros hacen sus aportes, son escuchados, son incluidos y luego votan en contra. Entonces hay cosas que no se entienden, porque al final del día la agenda política sí es importante, pero nada más importante que el bienestar del país. Ya las elecciones se acabaron, la campaña se acabó y hay que trabajar por el país. Pero bueno, volviendo a su pregunta, hoy es el primer debate, regresa a la comisión y tenemos 10 días para presentar, para bueno, recoger las observaciones, invitados de nuevo a la comisión, expertos, muchísima gente que quiere ser parte de estas sesiones, y ahí sí da hasta cierto punto felicidad de ver que la gente sí está interesada en las áreas protegidas, porque al final del día todos hablan del Ecuador como uno de los países más importantes en temas naturales, y al final del día no lo estamos cuidando, pero se ve que sí hay intenciones, y en estos 10 días, pues luego de estos próximos 10 días, entraremos al segundo y final debate, preparándonos para la aprobación o desaprobación de la ley. Ya, esperan la aprobación, por cierto, de este nuevo proyecto de ley. Total, ojalá sea de forma unánime, porque ¿quién se puede oponer a esto? No tiene sentido. Más allá de las observaciones, es un fortalecimiento al medio ambiente, un fortalecimiento a las comunidades que hoy están olvidadas, y no solo que están olvidadas, sino que están secuestradas por los grupos delictivos. Entonces, eso es lo más importante. Y para terminar esta parte, yo sí quisiera decir por qué la gente se pregunta que por qué esta es una económica urgente. Primero, por la atracción de inversión, y segundo, porque vamos a recuperar todo ese dinero que se está desviando a los narcotraficantes. Lo importante en una ley económica urgente es que también se agoten los debates y las comparecencias dentro del límite de los 30 días hasta su aprobación o negación, pero que se agoten al máximo para que no pase con errores y que luego haya que rectificar. Es lo importante, y es lo que esta comisión está haciendo desde la primera, que fue la de Solidaridad Nacional, y luego con la de fortalecimiento institucional, siempre se escucharon todas las voces, no solo de expertos. Quisiera comentarle que en la primera de Solidaridad Nacional incluso recibimos en comisión a policías, a militares, a familiares afectados, porque es importante escuchar esas voces. Desde un escritorio es muy fácil decir lo que uno piensa y no se da cuenta de la realidad que viven ciertas provincias del país. Esa es la realidad. La realidad en Manabí es muy distinta a la de Guayas, en Guayas es muy distinta a la de Pichincha. Entonces es importante escuchar todas esas voces. Y lo mismo en esta de fortalecimiento de las zonas, de las áreas protegidas, hemos escuchado a todas las voces que no han sido escuchadas, comunidad de Shuar, por ejemplo, a los mismos guardaparques, que yo pensaba muchas cosas antes de escucharlos, y a expertos, a ministros, lo escuchamos al presidente de la Asamblea, Nils Olsen, que también pues él fue ministro de Turismo, tiene es un apasionado por el turismo aparte y sabe mucho de esto, y a todas las voces que hoy tienen conocimiento del tema.
Bien, muchas gracias al asambleísta Diego Franco, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresas, para hablar sobre este proyecto de ley urgente en materia económica, ley de áreas protegidas. Muy amable, asambleísta. Muchas gracias, ha sido un honor y espero que no sea la primera. Con gusto, muy amable. 8:29 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego volvemos buscando la verdad. Diálogo con el señor concejal de Quito, Michael Laulestia, temas de interés de lo que sucede en el Consejo Metropolitano de Quito. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre